Bien, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la sintaxis. La sintaxis es uno de los componentes de la gramática. La gramática está compuesta principalmente por la fonología, que estudia el componente fonológico, las reglas del uso de los fonemas para la articulación y todo ello. También tenemos nosotros a otro componente que es la morfología, que estudia la estructuración de las palabras. También tenemos a la semántica, que estudia la parte del significado lingüístico. Y tenemos a la sintaxis, justamente, que es el componente que se encarga de estudiar las funciones y las relaciones que surge entre las palabras. Es por eso que nosotros, cuando analizamos al sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, etc., decíamos criterio sintáctico. Y cuando mencionamos al criterio sintáctico, especificamos la función que cumple la palabra. Es por eso que aquí nosotros vemos que la sintaxis es el componente de la gramática que estudia las funciones y las relaciones que surge entre las palabras. Evidentemente, para avanzar en sintaxis y poder analizar las oraciones, cuyo propósito es uno de los principales en la sintaxis, hay que tener en cuenta que debemos dominar la parte morfológica. Es decir, debo reconocer cada una de las categorías gramaticales. Debo reconocer sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, preposiciones, conjunciones y adverbios. Una vez que yo reconozco de una manera adecuada a cada una de las palabras mencionadas, entonces puedo analizar sintácticamente muy bien a una oración. Entonces, en este caso, tenemos aquí lo siguiente. Eva leyó un libro. Vamos a realizar un análisis morfológico primero. Entonces, diremos que Eva es una palabra denominada sustantivo, es un sustantivo propio. Leyó, sabemos que es un verbo. En este caso, libro, ¿no es cierto? Vendría a ser un determinante artículo indefinido. Determinante le vamos a llamar. Y libro es un sustantivo. Lo que hemos realizado no es un análisis sintáctico, es un análisis morfológico. Es decir, hemos analizado lo que es cada palabra. Ahora, veamos aquí. Recordemos, este análisis, diremos por acá, es morfológico. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos de frases. En este caso, Eva, ¿no es cierto?, es un sustantivo. Entonces, luego tenemos aquí un libro. Mucha atención con esto. Entonces, Eva va a formar lo que se denomina frase nominal. Recuerda que dijimos que el sustantivo es núcleo de la frase nominal. En esta frase o grupo de palabras, un libro, notaremos justamente que el núcleo o palabra principal es libro. Por lo tanto, estoy frente a una frase nominal. Ahora, acá hay otro gran detalle, que leyó, ¿no es cierto?, más un libro, la expresión un libro está complementando, ¿no es cierto?, al verbo leyó. Y si yo considero todo este bloque, diré que la palabra principal ya no es libro, sino es leyó. Por lo tanto, es un verbo. Así que diré frase verbal. Y de la unión, entonces, de esta frase verbal, ¿no es cierto?, junto a la frase nominal, obtendremos lo que se denomina oración. Por lo tanto, el análisis de las funciones y cómo se relacionan las palabras a este bloque de análisis que llamamos frase, oración, etcétera, le vamos a llamar análisis sintáctico. Ahora, también podemos realizar lo siguiente. A esta frase nominal le podemos llamar también sujeto por la función que ejerce, y a esta frase verbal predicado. Por lo tanto, la oración está estructurada de un sujeto y un predicado, donde el sujeto está formado por una frase nominal
que es asumida por una palabra llamada sustantivo. Una frase verbal que viene a ser un verbo más su complemento, que es una frase nominal, estructurada esta última de un determinante más un sustantivo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que estamos analizando de manera sintáctica la función y las relaciones que se establecen entre las palabras. A ello llamamos nosotros sintaxis. Entonces, no podemos desligar a la sintaxis del aspecto morfológico. A esta fusión o combinación de análisis es que le llaman los gramáticos análisis morfosintáctico. Entonces, anotemos ello. No se puede desligar lo morfológico y lo sintáctico. Eso debemos tener siempre nosotros presente. Listo. Ahora, ya hemos visto brevemente que la sintaxis entonces va a estudiar el análisis de las funciones y relaciones entre palabras. Esto en la oración. Por lo tanto, la sintaxis principalmente tiene que ver con el análisis oracional, para lo cual debo reconocer lo morfológico siempre. Veamos aquí. Algunos gramáticos denominan que la unidad de estudio de la sintaxis es el sintagma. De ahí que nosotros utilicemos clases de sintagma. Y los sintagmas van a ser la frase, la locución, la oración y la proposición. Veamos entonces lo siguiente. La frase. La frase es una estructura variable que gira en torno a un núcleo. Cuando dice estructura variable, quiere decir que no es fija, que puede alterar los integrantes. Entonces, vamos a encontrar una frase nominal. Dice bien claro que la frase debe tener un núcleo. Se le llama núcleo a la palabra principal. Por lo tanto, hay frase nominal. La frase nominal tiene como N o núcleo al sustantivo y también a su reemplazo, que es el pronombre. Hay frase nominal simple cuando tenga un núcleo, frase nominal compuesta cuando presente de 2 a más núcleos, compleja cuando presente MI y además incompleja cuando no presenta MI. Ahora, veamos aquí. Eva leyó un libro. En esta oración, Eva leyó un libro. Vamos a hallar a las frases nominales. Eva es un sustantivo. Esta palabra por sí sola va a formar una frase nominal. Leyó un libro. Encuentro la palabra libro, pero sé que esta palabra se estructura o viene enlazada con un, ya que un es presentador del libro. Si recordamos, este un se llama determinante artículo y esta palabra libro es un sustantivo. Entre estas dos, yo sé que la palabra principal es libro, es un sustantivo. De ahí que si esto es el núcleo, se denomine justamente FN. FN quiere decir frase nominal. Tengo 2 frases nominales. Ahora veamos aquí. Eva lo leyó. Eva continúa siendo entonces frase nominal. Este lo es reemplazo o sustituto de la frase libro. Entendemos que lo es un pronombre, ya que hace referencia a un sustantivo. Entonces, este pronombre es también frase nominal. Muy bien. Listo. Entonces, la frase nominal es aquella que presenta como núcleo a un sustantivo o pronombre. Puede estar formada por una palabra o por más de una. Ahora, veamos aquí.
La frase nominal simple es aquella que posea un núcleo. Entonces, las frases nominales que hemos presentado, tanto en estos ejemplos, vienen a ser simples. Compuesta es cuando presenta más de un núcleo, es decir, 2 a más. Compleja cuando tenga MI y sin MI, incompleja. Veamos en este caso, una mirada. En este caso, la palabra principal es mirada. Esta palabra es el núcleo, entendido, que está siendo justamente un sustantivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Si el núcleo es mirada, que es sustantivo, entonces esta estructura vendría a ser o forma lo que es una FN. ¿Qué es una FN? Es una frase nominal. Muy bien. Continuemos. Una mirada y una sonrisa. En este caso tenemos aquí la palabra mirada, que es un núcleo sustantivo. Luego tenemos la palabra sonrisa, que también es núcleo, es un sustantivo. En este caso podemos ver aquí a lo siguiente, una es un determinante, y si nosotros recordamos, cuando estudiamos los determinantes, dijimos que los determinantes funcionan, o sea, sintáctico, criterio sintáctico, como modificador directo ¿de quién? Del núcleo de la frase nominal. Muy bien. Y esta palabra y, recuerda, es una conjunción. ¿Y una conjunción qué cosa es? Es un nexo, un enlace. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si con esta explicación añadimos aquí modificador directo? Muy bien. Ahora, veamos, ¿qué es todo esto? Una frase nominal. Todo esto es una frase nominal. Muy bien. Le colocamos aquí FN. Ahora, un gran detalle. La primera, letra A, ¿tiene qué? Tiene un núcleo. Entonces esta es una frase nominal, le vamos a colocar S, o sea, simple. ¿Entendido? A ver, la letra B, esta frase nominal tiene 2 núcleos, entonces es compuesta, le voy a colocar C. Ahora, compleja es cuando lleva MI, incompleja sin MI. ¿Tiene MI la primera? No tiene. Por lo tanto, le vamos a colocar en este caso I, incompleja. Aquí tampoco hay. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Incompleja. Listo. Entonces, aquí hemos analizado que la frase nominal tiene como núcleo al sustantivo. Si es uno solo, simple. Más de uno, compuesta. Hay MI, compleja. Sin MI, incompleja. A ver, sigamos analizando. Una mirada como la tuya. Mirada. Sigue siendo nuestro núcleo. Sabemos que es un sustantivo. A ver, subrayamos acá una. Sabemos que es un determinante, modificador directo. Ahora, acá hay un detalle. Dice como la tuya. Este como es un nexo comparativo. ¿Entendido? Un nexo comparativo. Entonces, esta frase comparativa va a funcionar como MI. Desde que esto es un enlace, los enlaces van a formar modificador indirecto si afectan al núcleo de la frase nominal. Repito, si presenta enlace y modifica el núcleo de la frase nominal, o sea, el sustantivo, se considera MI. Entonces, toda esta estructura, no me hago problema, anotamos aquí, todo esto es una frase nominal. Muy bien, a ver, borramos esto por un momento. Ahí, frase nominal ¿de qué tipo? Entonces, ¿cuántos núcleos hay? 1, es simple. ¿Hay MI? Sí hay, por lo tanto es compleja, así es. Continuemos. Una sonrisa de ensueño. En este caso, ¿de quién estoy hablando? ¿Del ensueño o de la sonrisa que es de ensueño? De la sonrisa.
Núcleo, un sustantivo, una determinante. Si es determinante, modificador directo. Ahora, de ensueño empieza por una preposición. Y una preposición es un enlace. Por lo tanto, esto estructura un modificador indirecto. Entonces, estamos frente a una frase nominal. ¿De qué tipo? A ver, veamos qué tipo es esta. Un núcleo es simple, tiene MI, es compleja. Listo, muy bien. Entonces, vamos con la letra F. Una mirada cautivante. En este caso, mirada viene a ser mi núcleo, que es un sustantivo. Una viene a ser determinante, modificador directo, atención. Y cautivante, sé que es un adjetivo, porque describe a mirada. Palabra que describe al nombre o sustantivo es un adjetivo. Y el criterio sintáctico me dice que el adjetivo es modificador directo. No tiene enlace además, es directo. Por lo tanto, estamos en este caso frente a una frase nominal simple porque encontramos, ¿no es cierto?, un solo núcleo, y es incompleja porque no presenta modificador indirecto. Bien, ahí tenemos entonces lo que es la frase nominal. Ahora, frase adjetiva. La frase adjetiva es aquella, F-ad, vamos a abreviar, cuyo N o núcleo es el adjetivo. ¿Y cómo se estructura esta frase? ¿Quién la conforma? La conforma el adverbio más el adjetivo. Esa es la forma como se estructura. Tan engreído. Esta frase, veamos, tan engreído. Tengo dos palabras, pero la palabra principal, la palabra que toma mayor significado es engreído. Y engreído es mi núcleo. Y mi núcleo es un adjetivo. Ajá, por lo tanto, esta es frase adjetiva, pero esperemos un momento. Tengo aquí la palabra tan. Esta palabra tan, recuerda que modifica a esta de aquí, modifica el adjetivo. ¿Cuál es el nombre de la palabra que modifica el adjetivo? Ese nombre es adverbio. Por lo tanto, tengo la estructura adverbio más un adjetivo. Por lo tanto, estoy frente a una frase adjetiva. Muy bien. Listo. Ya está. Demasiado grotescos. Tengo aquí lo siguiente. Tengo a la palabra principal primero. ¿Es demasiado o es grotescos? Entonces es grotescos. Entonces grotescos es una palabra descriptiva. Este núcleo es evidentemente un adjetivo. Ahora, si me doy cuenta, demasiado está, ¿no es cierto?, modificando a grotescos. Palabra que modifica el adjetivo se le llama adverbio. Recuerda que el adverbio no tiene femenino, no tiene plural. Por eso no debe concordar con el adjetivo. Por eso no es demasiados grotescos. Es correcto lo que está escrito aquí. Demasiado grotescos. Y esto estructura lo que conocemos como frase adjetiva. Muy bien. Listo. Ahora vamos a pasar a la frase prepositiva. Frase prepositiva. Antes quiero aclarar algo. La frase nominal, ¿de acuerdo?, puede funcionar como sujeto, objeto directo, etc. La adjetiva puede funcionar como modificador directo, predicativo, atributo, etc. ¿Entendido? Vamos a ver eso en otra sesión, en lo que es sujeto, predicado, con mucha paciencia. Mientras analicemos lo que continúa. Frase prepositiva, FP. Frase prepositiva, FP. Muy bien. En este caso hay algo muy curioso.
En la frase nominal, el núcleo es el nombre o sustantivo. En la frase adjetiva, el núcleo es el adjetivo. Entonces, tal vez si yo sigo esa lógica, puedo pensar que en la frase prepositiva, el núcleo es la preposición. Y no es así. El núcleo es la frase nominal. Pasa que la frase prepositiva está estructurada de un enlace que es la preposición seguido de un término que es la frase nominal, y el núcleo de la frase prepositiva es la frase nominal. ¿Entendido? Repito, la frase prepositiva presenta como núcleo a la frase nominal. Veamos aquí, dice, en los campos. Toda esta estructura en los campos está conformada en... Ahí está. ¿Qué cosa es en? Una preposición que le sigue los campos. Y los campos, si nos damos cuenta, presenta como núcleo a campos. Esto es una frase nominal, ¿no es cierto? Una preposición más una frase nominal. Esto que está aquí se le denomina FP, frase prepositiva. Siguiente. Según los severos críticos, en esta estructura vamos a encontrar a la palabra según, que es una preposición, y luego encontramos los severos críticos, donde la palabra críticos es el núcleo y críticos en este caso es un sustantivo. Por lo tanto, tenemos aquí una frase nominal. Entonces, una preposición seguida de una frase nominal estructura lo que conocemos nosotros como frase prepositiva. Muy bien.